Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular porque hoy les traigo un vídeo que honestamente me tiene súper emocionada. Si son tan fans de la talentosísima Demet Özdemir como yo, prepárense. Porque hoy vamos a sumergirnos en algunos de los momentos más impresionantes de su carrera, esos instantes que nos han dejado, literal, sin aliento. Desde sus papeles más icónicos en la televisión turca hasta sus proyectos más recientes, vamos a revivir esos momentos que han demostrado su versatilidad, su carisma y por supuesto su innegable talento. Vamos a hablar de esas escenas que nos hicieron reír a carcajadas, de aquellas que nos tocaron el corazón y nos hicieron soltar una lagrimita, y de esos momentos donde simplemente nos quedamos boquiabiertos ante su increíble actuación. Así que si eres un Demet lover de corazón, este es tu lugar. Pero incluso si no la conoces tan bien, te prometo que al final de este vídeo vas a entender por qué Demet Özdemir es una de las actrices más queridas y admiradas en Turquía y en todo el mundo. Su camino al estrellato no ha sido casualidad, es el resultado de un trabajo arduo, una dedicación inquebrantable y una conexión genuina con el público que la sigue fielmente. Antes de empezar a sumergirnos en este mar de emociones, quiero recordarles a todos que si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y ser los primeros en enterarse de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Y ahora sí vamos a empezar con este recorrido por los momentos más impresionantes de Demet Özdemir. Prepárense porque este viaje va a ser largo y lleno de sorpresas. Empecemos por el principio o al menos por uno de los puntos de partida más importantes en su carrera, *Zilek kokusu* o fragancia de fresas como la conocemos en algunos países. Este fue uno de los primeros papeles protagónicos de Demet y vaya que dejó huella. Si bien es una comedia romántica ligera y divertida, Demet supo darle a su personaje, Aslı, una frescura y una autenticidad que conectaron inmediatamente con el público. Y es que *Zilek kokusu* fue mucho más que una simple comedia. Fue una ventana al talento natural de Demet y su capacidad para conectar con la audiencia a un nivel emocional. Recuerdo perfectamente el momento en que Aslı conoce a Burak, interpretado por Yusuf Zim, de una manera súper accidentada y cómica. La química entre ellos era innegable desde el primer instante, y Demet supo transmitir esa chispa con una naturalidad asombrosa. Sus expresiones faciales, sus gestos, la forma en que interactuaba con Yusuf, todo contribuía a crear una atmósfera de diversión y romance que era irresistible. Pero más allá de la comedia, también hubo momentos de vulnerabilidad y sinceridad en las que Demet interpretó de manera magistral. Pudimos ver su lucha por perseguir sus sueños, su honestidad y su bondad. Definitivamente *Zilek kokusu* fue una vitrina perfecta para mostrar el talento de Demet y catapultarla a la fama. No solo demostró su habilidad para la comedia, sino también su capacidad para interpretar personajes con profundidad y autenticidad. Fue una declaración de intenciones, Demet Özdemir había llegado para quedarse. Y hablando de papeles icónicos, ¿cómo no mencionar *Erkencikus* o *Pájaro madrugador*? Este drama romántico fue un auténtico fenómeno mundial, y gran parte de su éxito se debió a la química explosiva entre Demet y Can Yaman. En *Erkencikus*, Demet interpretó a Sanem, una joven soñadora y aventurera que trabaja en una agencia de publicidad y que, sin quererlo, se ve envuelta en un torbellino de emociones y enredos amorosos. Este papel consolidó a Demet como una de las actrices más importantes de Turquía y la catapultó a la fama internacional. Sanem es un personaje adorable, lleno de energía y vitalidad, pero también tiene sus inseguridades y miedos. Demet logró capturar todas estas facetas de Sanem de una manera tan auténtica y conmovedora que era imposible no enamorarse de ella. Su interpretación fue tan convincente que muchos espectadores llegaron a creer que Demet y Can Yaman eran pareja en la vida real. Y ni hablar de su relación con Candy Beat. Las escenas entre Demet y Can eran pura magia, llenas de tensión, pasión y sobre todo, mucho humor. La química entre ellos era innegable, y cada escena se sentía como una explosión de emociones. Recuerdo particularmente una escena en la que Sanem y Can están atrapados en una cabaña en medio de una tormenta. La tensión entre ellos era palpable y Demet supo transmitir la mezcla de deseo y miedo que sentía Sanem con una mirada, con un gesto, con una simple sonrisa. Fue un momento absolutamente impresionante que demostró la capacidad de Demet para comunicar emociones complejas sin necesidad de decir una sola palabra.
Su actuación fue tan sutil y matizada que logró capturar la esencia del personaje y transmitirla al público de una manera poderosa. Pero Erkencicus no solo fue comedia y romance. También hubo momentos de drama intenso y doloroso, especialmente cuando Sanem pierde la memoria. Ver a Demet interpretar a Sanem sin recordar su amor por Khan fue desgarrador. Logró transmitir la confusión, la frustración y la desesperación de una manera tan realista que nos hizo sentir su dolor en carne propia. Esa escena en el hospital, cuando Khan intenta desesperadamente hacerla recordar, es simplemente inolvidable. Demet nos regaló una actuación magistral, llena de matices y emociones a flor de piel. Su capacidad para interpretar emociones complejas y transmitirlas al público es una de las razones por las que es tan admirada. Después del éxito arrollador de Erkencicus Demet no se durmió en los laureles y siguió explorando nuevos papeles y desafíos. En Dodu une Kaderindir o el hogar que naces es tu destino Demet nos sorprendió con un personaje completamente diferente a los que habíamos visto antes. Interpretó a Zeynep, una joven que crece en una familia humilde pero que, gracias a un acuerdo entre su madre biológica y su madre adoptiva, tiene la oportunidad de estudiar y tener una mejor vida. Este papel marcó un punto de inflexión en su carrera, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente exigentes. Este drama aborda temas muy profundos y complejos como la familia, la clase social, el destino y la libertad. Zeynep es un personaje fuerte y resiliente, pero también está llena de dudas y conflictos internos. Demet supo meterse en la piel de Zeynep y transmitir su lucha por encontrar su lugar en el mundo, su dolor por tener que elegir entre dos familias y su deseo de ser feliz. Su interpretación fue tan realista que muchos espectadores se sintieron identificados con los dilemas y desafíos que enfrentaba Zeynep. Recuerdo una escena particularmente impactante en la que Zeynep se enfrenta a su madre biológica y le reprocha haberla abandonado. Demet interpretó esta escena con una intensidad y una vulnerabilidad que me dejaron completamente sin palabras. Pude sentir su rabia, su dolor y su confusión. Fue un momento de pura catarsis que demostró la madurez y el talento de Demet como actriz dramática. Esa escena fue un testimonio de su capacidad para transmitir emociones complejas y conmover al público. Además de sus papeles en la televisión, Demet también ha incursionado en el cine con mucho éxito. En Tacticlería o Tácticas de Amor una película original de Netflix, Demet interpretó a Asl, una diseñadora de modas que decide participar en un juego de seducción con Kerem, interpretado por Sukru ZYLDZ, para demostrar que puede enamorar a cualquier hombre. Esta película demostró su capacidad para brillar en diferentes formatos y géneros. Esta comedia romántica es ligera y divertida, pero Demet le aportó a su personaje una chispa y una picardía que la hicieron irresistible. La química entre Demet y Sukru es palpable, y las escenas entre ellos son llenas de humor y romance. Es una película perfecta para pasar un buen rato y disfrutar del talento de Demet en un registro más cómico y relajado. Su versatilidad le permite pasar de dramas intensos a comedias ligeras con la misma facilidad y talento. Pero la versatilidad de Demet no se limita a la actuación. También es una bailarina talentosa y una mujer con un estilo único y personal. La hemos visto brillar en alfombras rojas, eventos de moda y campañas publicitarias, siempre luciendo radiante y segura de sí misma. Su estilo es una mezcla de elegancia, modernidad y un toque de rebeldía que la hace única. Demet se ha convertido en un icono de estilo y belleza, inspirando a miles de personas con su forma de vestir y su actitud. Recuerdo especialmente su look en el Festival de Cine de Cannes, donde lució un vestido espectacular que la convirtió en una de las más elegantes de la noche. Demet siempre sabe cómo impactar con su estilo y su presencia, y eso la convierte en un icono de moda y belleza. Su elección de vestuario siempre es acertada y refleja su personalidad única y sofisticada. Y no podemos olvidar su faceta como activista y defensora de los derechos de los animales. Demet ha participado en varias campañas de concienciación y ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre la importancia de proteger a los animales y promover su bienestar. Su compromiso con esta causa es admirable y demuestra su gran corazón. Demet es una persona que utiliza su influencia para hacer el bien y marcar una diferencia en el mundo. En definitiva, Demet Özdemir es una artista completa, talentosa, versátil y comprometida. Ha demostrado su talento en la televisión, en el cine y en el teatro, y ha conquistado al público con su carisma, su belleza y su autenticidad.
Es una mujer inspiradora que ha sabido superar obstáculos y perseguir sus sueños con pasión y determinación. Demet es un ejemplo a seguir para todos aquellos que sueñan con alcanzar el éxito en el mundo del espectáculo. Y hasta aquí llegamos con este recorrido por los momentos más impresionantes de Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos revivido algunos de sus papeles más icónicos, hemos analizado sus actuaciones más memorables y hemos descubierto algunas facetas de su personalidad que la hacen aún más especial. Pero este es solo el comienzo de su carrera. Estoy segura de que Demet seguirá sorprendiéndonos con su talento y su carisma en los próximos años. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre esta increíble actriz. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad y compartiendo nuestra pasión por el mundo del espectáculo turco. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su papel favorito de Demet Özdemir? ¿Cuál es la escena que más los ha impactado? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Sus comentarios son muy importantes para nosotros. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Y estén atentos porque muy pronto les traeré más vídeos sobre el mundo del espectáculo turco. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Adiós. Y recuerden, sigan soñando y persiguiendo sus metas como Demet Özdemir. Su historia es una inspiración para todos nosotros.